Hola jóvenes estudiantes del cuarto grado, esperando que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a esta sesión número 6 titulada Determinamos las medidas de posición para datos agrupados. Mi nombre es David Lázaro Machuca, estudiante de la Universidad Nacional de Huancavelica, de la Facultad de Ciencias de la Educación y de la carrera profesional de Matemática, Computación e Informática. Bien, jóvenes estudiantes, antes de comenzar con nuestra sesión, vamos a precisar algunas indicaciones para que esta sesión sea lo más provechoso para cada uno de ustedes. La primera indicación es prestar mucha atención y la segunda indicación es anotar permanentemente en el cuaderno. Con estas indicaciones les presento la situación problemática número 1 titulada Intensas heladas. Dice lo siguiente: en el mes de marzo del 2021 se vio la presencia de un fenómeno natural que representa el enemigo de los agricultores de la sierra peruana, las intensas heladas. Este fenómeno natural arrasó con los cultivos de los pobladores de Conaycasa, Huancavelica, ocasionando pérdidas económicas a las familias más humildes. Viendo todo ello, el gobierno regional ha hecho un estudio sobre el monto perdido de cada comunero y la información obtenida han organizado en la siguiente tabla. Y como ustedes podrán ver en la parte derecha de su pantalla, se encuentra una tabla en donde en la primera columna está el monto perdido, las cuales han sido organizados por intervalos, y en la segunda columna está la cantidad de comuneros que pertenecen a cada intervalo. Y la actividad de esta sesión es calcule e interprete el cuartil 1, decil 5 y el percentil 90. Bien jóvenes, pero antes de resolver nuestra situación problemática, les voy a presentar el siguiente video. Trata acerca de la mediana en datos agrupados. Es muy importante que presten mucha atención a este video, ya que varios conceptos que vamos a ver en esta sesión tienen bastante relación con los conceptos que se va a hablar en el video. Hola y bienvenidos a otro video de Mate Fácil. En este video vamos a encontrar la mediana para los siguientes datos agrupados. Nos dan la siguiente tabla en la que nos dan los intervalos de clase y las frecuencias para cada clase. Para encontrar la mediana vamos a utilizar esta fórmula de aquí. Antes de explicarles qué significa cada cosa de esta fórmula, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver primero cuál va a ser la clase en la que se encuentra la mediana. Hay que recordar cómo se calcula la mediana cuando tenemos datos no agrupados. Recordemos que la mediana es el dato que se encuentra justamente a la mitad. Cuando nosotros ya hemos ordenado todos los datos de menor a mayor o de mayor a menor, el dato que se encuentra exactamente a la mitad, esa es la mediana. El problema aquí es que no tenemos los datos como tal, sino que tenemos una tabla de frecuencias. Así que aquí no podemos calcular la mediana de esa manera. Lo que hacemos para determinar cuál es la clase de la mediana es, primero, construir otra columna que va a ser la columna de frecuencias acumuladas. A esa columna le vamos a poner una F mayúscula aquí arriba. Entonces, una vez que hemos construido esta columna, lo siguiente que vamos a hacer es calcular el dato que se encuentra a la mitad. Para eso simplemente dividimos el número de datos entre 2, o sea, hay que calcular n sobre 2, que es 30 entre 2, que es igual a 15. Entonces, nosotros tenemos que irnos a la columna de las frecuencias acumuladas y buscar el primer valor que sea mayor que 15. El primero que sea mayor que 15. Bueno, el 12 no es mayor que 15, pasamos al siguiente. El 20 ya es mayor que 15, y es el primero que es mayor que 15. Por lo tanto, esta de aquí va a ser la clase de la mediana. Bueno, una vez que ya hemos determinado la clase de la mediana, ahora sí, les voy a explicar qué significa cada una de estas cosas. Bueno, para empezar, n sobre 2 es lo que acabamos de calcular aquí. El número de datos dividido entre 2, que ya sabemos que es muy 15. LI es el límite real inferior de la clase que acabamos de encontrar, o sea, de la clase de la mediana. La clase de la mediana es esta de aquí, y el límite inferior es el primer número del intervalo, que en este caso es el 50. Ese es LI, entonces ponemos que LI vale 50. Ahora, FI, que aparece aquí en el denominador, fíjense que esta F aparece en minúscula y esta aparece en mayúscula. Es importante distinguir esto. La F mayúscula se refiere a las frecuencias acumuladas, o sea, las de esta columna de aquí, mientras que la F minúscula se refiere a las frecuencias como tal, o sea, los de esta columna. Estos de aquí son las F minúscula. Entonces, FI va a ser la frecuencia, o sea, la de esta columna, pero que se encuentra en la clase de la mediana, o sea, que en este caso vale 8. Entonces, FI vale 8. FI menos 1 va a ser la frecuencia acumulada, pero de la clase anterior a la de la mediana. O sea, esta clase de aquí es la que estaríamos representando como I, por lo que FI mayúscula sería 20, pero aquí aparece F de I menos 1. Eso quiere decir que tenemos que regresarnos una clase, o sea, irnos una clase hacia arriba. Entonces nos vamos hacia arriba, y esta de aquí es F de I menos 1. Esta va a ser 12. Y finalmente la A es la amplitud de clase. La amplitud se calcula simplemente restando los límites de la clase, los límites del intervalo. En este caso tendríamos que restar 60 menos 50, y esa va a ser la amplitud. Entonces la amplitud es 60 menos 50, que es igual a 10. Ya tenemos entonces todo lo que necesitamos. Ahora simplemente vamos a sustituir en la fórmula. Ponemos entonces que la mediana es igual al límite inferior, que es 50, más n sobre 2, que habíamos calculado que es 15, menos la frecuencia acumulada de la clase anterior, que es 12. Eso dividido entre la frecuencia de la clase, que es 8, multiplicado por la amplitud, que vale 10. Ahora hay que hacer esta operación de aquí. La voy a hacer paso a paso para que vean el orden en el que hay que hacer las operaciones. Siempre hay que empezar primero haciendo la resta que aparece aquí en la fracción. 15 menos 12 nos da 3, así que nos queda aquí 3 octavos. Ahora dividimos 3 entre 8, eso nos da 0.375. Esto lo multiplicamos por 10. Antes de hacer la suma, hay que hacer siempre primero la multiplicación. Al multiplicar esto por 10 nos queda 3.75, y ahora sí hacemos la suma. 50 más 3.75 nos queda 53.75. Esa es la mediana para estos datos agrupados. Bien, jóvenes estudiantes, acabamos de ver el video, espero que hayan prestado mucha atención.
ya que varios conceptos que se ha hablado en este video vamos a utilizar en esta sesión de medidas de posición. Bien, continuando con la sesión, les voy a hacer algunas interrogantes. La primera interrogante es, ¿qué es la mediana? Bueno, jóvenes, como ya anteriormente hemos visto, la mediana es el dato que ocupa la posición central en un conjunto de datos que ha sido previamente ordenados. ¿Y qué es frecuencia absoluta? Bueno, la frecuencia absoluta es simplemente la cantidad de veces que aparece un dato en un conjunto de datos. Y la tercera pregunta, ¿cómo se obtiene la frecuencia absoluta acumulada? Bueno, para responder a esta pregunta, primero hay que tener en consideración que la primera frecuencia absoluta acumulada es igual a la frecuencia absoluta de la primera clase. A partir de la segunda frecuencia absoluta acumulada se obtiene sumando la frecuencia absoluta acumulada anterior más la frecuencia absoluta de la clase de la cual queremos hallar la frecuencia absoluta acumulada. Bien, jóvenes, con esos saberes previos les presento el propósito de la sesión. El propósito de esta sesión es resolvemos problemas utilizando las medidas de posición. Bien, ahora vamos a ver la parte teórica acerca de las medidas de posición. ¿Qué son las medidas de posición? Aquí nos dice que son valores que permiten dividir un conjunto de datos en partes porcentuales iguales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las medidas de posición son valores o números que van a dividir en partes iguales un conjunto de datos que previamente ha sido ordenado. A las medidas de posición también se les conoce como cuantiles. Y hay una clasificación de las medidas de posición. O el primero son los cuartiles. Observamos que los cuartiles se representan con la letra Q mayúscula. ¿Y qué nos dice? Dividen a la distribución en 4 partes iguales, cada una de las cuales engloba el 25% de las observaciones. Y para un mejor entendimiento, aquí les presento una representación gráfica. Supongamos que este segmento de color rojo sea todos los datos que previamente han sido ordenados. Entonces observamos que los cuartiles, el cuartil 1, el cuartil 2, que vendría a ser esto, el cuartil 3, dividen a este conjunto de datos en 4 partes iguales. ¿Y cuáles son? Son estas. Este sería el primero, este sería el segundo, este sería el tercero y finalmente este sería el cuarto. Y aquí tenemos una observación. Dice que el cuartil 2 es igual a la mediana. Recordemos que la mediana es el dato que ocupa la posición central. ¿Qué significa? Significa que a su izquierda está el 50% de los datos y a su derecha está el otro 50%. Y si nosotros observamos el cuartil 2, este es el cuartil 2, observamos que a su izquierda está el 50% de los datos y a su derecha está el otro 50%. Por eso decimos que el cuartil 2 es igual a la mediana. Bien, jóvenes, aquí tenemos algunas aclaraciones. Dice que el cuartil 1 deja a su izquierda al 25% de las observaciones. De la misma forma, el cuartil 2 deja a su izquierda al 50% de las observaciones. Y finalmente, el cuartil 3 deja a su izquierda al 75% de las observaciones. Este es el cuartil 3. Bien, jóvenes, ahora vamos a continuar con los deciles. La representación de los deciles es con la letra mayúscula D. ¿Y qué nos dice? Dice que dividen a la distribución en 10 partes iguales, cada una de las cuales engloba el 10% de las observaciones. Y aquí tenemos una representación gráfica. Observamos que
en este caso van a haber 9 deciles, empezando del decil 1, decil 2, hasta el decil 9. Y van a dividir a este conjunto de datos, que son ordenados, que están ordenados en 10 partes iguales. Esta sería la parte número 1, esta sería la parte número 2, la parte número 3 y así sucesivamente hasta la parte número 10. Y aquí tenemos otra observación que nos dice que el cuartil 2 es igual al decil 5. Recordemos que el cuartil 2 deja a su izquierda al 50% de los datos, como a su derecha el otro 50% de los datos. Y también observamos que el decil 5 deja a su izquierda el 50% de los datos y a su derecha el otro 50% de los datos. Por esa razón decimos que el cuartil 2 es igual al decil número 5. Y aquí tenemos la siguiente aclaración, que nos dice: cada decil de sub i deja a su izquierda al 10 por i por ciento de las observaciones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, por ejemplo, el decil 4 de sub 4 deja a su izquierda al 40%. Ahora vamos a ver los percentiles. La representación de los percentiles es con una letra mayúscula P. ¿Y qué nos dice? Dividen a la distribución en 100 partes iguales, cada una de las cuales engloba el 1% de las observaciones. Aquí observamos que cada parte representa el 1%. Es el 1%, también es 1%, y así cada una de estas divisiones representan el 1%. Y vamos a encontrar 99 percentiles, empezando del percentil 1 hasta el percentil 99. Y aquí tenemos otra aclaración que nos dice: cada percentil P sub i deja a su izquierda al i% de los datos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el percentil 7, P sub 7, deja a su izquierda al 7%, 7% de los datos. 95, P sub 95, deja a su izquierda al 95% de los datos. Ahora vamos a ver las medidas de posición en datos agrupados. ¿Cómo nosotros vamos a encontrar las medidas de posición en datos agrupados? Para lo cual aquí tenemos una tabla de frecuencias. Como en esta tabla de frecuencias, ¿cómo nosotros vamos a determinar las medidas de posición? Para lo cual les presento el procedimiento para hallar cualquier cuantil. Recordemos que el cuantil son las medidas de posición, pero cuando decimos cuantil podemos referirnos tanto al cuartil, decil o al percentil. Cuantil se les dice así en forma genérica. Bueno, el primer paso es hallar la frecuencia absoluta acumulada. Luego vamos a hallar la clase a la cual pertenece el cuantil y para el cual vamos a utilizar esta fórmula. Y finalmente vamos a aplicar la fórmula para determinar el cuantil. ¿Y cuál es esa fórmula? La fórmula es esta. Fórmula para calcular cualquier cuantil. Esta es la fórmula, donde L sub inf es el límite inferior del intervalo del cuantil. N minúscula es el número total de datos. Y F mayúscula I menos 1, frecuencia absoluta acumulada anterior a la del intervalo del cuantil. Y N mayúscula es el número de partes en que se divide el cuantil. F mayúscula sub i es la frecuencia absoluta del intervalo del cuantil. Y A viene a ser la amplitud del intervalo. Bien, jóvenes, ya hemos culminado con la parte teórica. Ahora vamos a retomar
nuestra situación problemática y para resolver vamos a emplear la metodología de investigación escolar. La primera fase de la metodología de investigación escolar es el planteamiento del problema. Y en esta fase tenemos la siguiente interrogante. ¿De qué trata la situación problemática? Bueno, como ya anteriormente hemos dado una lectura a nuestra situación problemática, esta trata acerca de las pérdidas económicas de las familias de Conaycasa a causa de las intensas heladas. ¿Cuál es la siguiente interrogante? ¿Qué nos pide la situación problemática? Bueno, nuestra situación problemática nos pide primero determinar el cuartil 1, luego nos pide determinar el decil 5 y finalmente determinar el percentil 90 o P sub 90. Ahora vamos a pasar a la segunda fase, la fase de desarrollo del plan. En esta fase también tenemos la siguiente interrogante. ¿Cómo hallaremos los cuantiles que nos piden en la situación problemática? Para lo cual vamos a utilizar la fórmula para hallar un cuantil. ¿Y cuál es esa fórmula? La fórmula es este de aquí. Pero nosotros observamos que en esta fórmula aparecen variables. ¿Y de dónde vamos a sacar? Para ello, primero vamos a hallar la frecuencia absoluta acumulada. Luego vamos a hallar la clase a la cual pertenece el cuantil. Para lo cual vamos a utilizar esta fórmula. La clase del cuantil C sub J es igual a J por N minúscula sobre N mayúscula. Y finalmente vamos a aplicar la fórmula para determinar el cuantil. La fórmula es el mostrado en este cuadro. Bien, ahora vamos a pasar a la fase número 3. La fase de recolección y manejo de datos. En esta fase tenemos la siguiente interrogante. ¿Cuál es el procedimiento para hallar los cuantiles en datos agrupados? Como ya anteriormente hemos visto, el primer paso es hallar la frecuencia absoluta acumulada. Y en la tabla que nos proporciona nuestra situación problemática, no nos da la frecuencia absoluta acumulada. Y por ello es importante hallar la frecuencia absoluta acumulada. Pero para ello primero vamos a recordar que la primera frecuencia absoluta acumulada es igual a la frecuencia absoluta de la primera clase. Como en este caso la frecuencia absoluta acumulada de la primera clase es 8, entonces la primera frecuencia absoluta acumulada será 8. Ahora, para determinar la frecuencia absoluta acumulada a partir de la segunda clase, vamos a realizar de la siguiente manera. Vamos a sumar la frecuencia absoluta acumulada anterior, que en este caso sería 8, con la frecuencia absoluta de la clase de la cual queremos hallar la frecuencia absoluta acumulada. En este caso sería 10. Entonces 8 más 10 sería 18. Y para el tercero de la misma forma, 18 más 9 sería 27. Para el cuarto de la misma forma sería 47. Y así sucesivamente hasta completar toda la columna. Bien, una vez que ya tenemos la frecuencia absoluta acumulada, ahora vamos a determinar la clase a la cual pertenece el cuantil. Y para lo cual vamos a utilizar esta fórmula. Esta fórmula nos permite determinar la clase a la cual pertenece un cuantil. Primero vamos a determinar la clase del cuartil 1, la clase a la cual pertenece el cuartil 1, para lo cual vamos a utilizar esta fórmula. Recordemos que J es qué cuantil queremos hallar. En este caso, como queremos hallar el cuartil 1, en lugar de J iría el número 1. Ahora, ¿qué viene a ser N? Recordemos que N es la cantidad de datos. En este caso, la cantidad de datos o N es 80. Por eso reemplazamos 80 en lugar de N minúscula. Y N mayúscula, ¿qué viene a ser?
n mayúscula, ¿qué viene a ser? El n mayúscula es en cuántas partes divide al conjunto de datos el cuantil. En este caso, como se trata del cuartil, recordemos que el cuartil divide a un conjunto de datos en partes iguales, en 4 partes iguales. Por eso estamos poniendo 4. Y si nosotros hacemos toda esta operación, nos va a resultar 20. Pero ¿cómo nosotros determinamos a qué intervalo pertenece? Para lo cual vamos a ir a la columna de la frecuencia absoluta acumulada y vamos a buscar un número inmediatamente superior a 20. Observamos que el número 8 no es mayor que 20, entonces no puede ser esta clase. 18 tampoco, porque es menor. Entonces el 27, como es mayor que 20, entonces es esta clase, la clase del cuartil 1. Entonces el intervalo al cual pertenece el cuartil 1 sería de 140 a 160. Entonces, ¿qué decimos? El intervalo donde se encuentra el cuartil 1 es de 140 a 160. Ahora vamos a determinar la clase del decil 5, d sub 5. Ahora, en este caso, como queremos hallar el decil 5, en lugar de j va a ir el número 5. Y n es la cantidad de datos. Y la cantidad de datos es 80. Y n es en cuántas partes divide el cuantil a ese conjunto de datos. Como se trata del decil, entonces sería 10. Y si realizamos toda esta operación nos va a resultar que es 40. Y para determinar el intervalo vamos a buscar un número inmediatamente superior a 40 en la columna de la tabla de frecuencia absoluta acumulada. Entonces observamos que el número inmediatamente superior a 40 sería 47. Entonces llegamos a la conclusión que el intervalo al cual pertenece el decil 5 sería de 160 a 180. Entonces, ¿qué decimos? El intervalo donde se encuentra el decil 5 es de 160 a 180. Y finalmente vamos a hallar la clase del percentil 90. En este caso, como queremos hallar el percentil 90, en lugar de j vamos a poner 90. Y n, como ya sabemos, es 80, la cantidad de datos. Y n mayúscula, como se trata del percentil, sería 100. Recordemos que el percentil divide en 100 partes iguales, por eso ponemos 100. Y si realizamos toda esta operación nos va a salir que es 72. Y buscamos un número inmediatamente superior a 72 en la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Y observamos que es 80. Y finalmente decimos que el intervalo al cual pertenece el percentil 90 es 220 a 240. El intervalo donde se encuentra el percentil 90 es de 220 a 240. Bien, ahora que ya hemos determinado a qué intervalo pertenece cada cuantil, ahora pasamos a la fase número 4, fase de análisis de datos. En esta fase vamos a ver el paso número 3. Aplicamos la fórmula para hallar los cuantiles. Y aquí está nuestra tabla que hemos construido en el paso anterior. Y aquí están los intervalos de cada cuantil que hemos determinado. Con esta información vamos a hallar los cuantiles. Vamos a comenzar con el cuartil 1. Y para lo cual vamos a utilizar esta fórmula. Esta fórmula vamos a utilizar. Y en este caso solo nos quedaría identificar los valores de cada una de estas letras. En este caso, L-INF es el límite inferior del intervalo al cual pertenece el cuartil 1. En este caso sería el cuartil 1, ¿verdad?
Entonces, el cuartil 1 pertenece al intervalo de 140 a 160. Entonces sería este intervalo. Entonces, el límite inferior sería 140. Por eso aquí estamos poniendo 140. Ahora, J por N minúscula sobre N mayúscula. En el paso anterior hemos calculado que es 20. Ahora, F mayúscula y menos 1, ¿qué es? Es la frecuencia absoluta acumulada anterior. ¿Pero de qué? De la clase de la clase del cuartil 1. En este caso sería 18. En este caso sería 18. Ahora, la frecuencia absoluta de la clase. ¿Cuál es la frecuencia absoluta de la clase? Es 9. Y por eso ponemos 9. ¿Y la amplitud? ¿Y la amplitud cómo se obtiene? Se obtiene simplemente restando el límite inferior del intervalo, que es 160 menos 140, que vendría a ser 20. Entonces el cuartil 1 sería 140 más 20 menos 18 es 2 sobre 9 por 20. Y si nosotros realizamos toda esa operación, nos va a salir que el cuartil 1 es 144,4. Entonces ya hemos determinado el cuartil 1. Ahora vamos a pasar para el decil 5. De la misma forma vamos a utilizar esta fórmula. En este caso también solo nos faltaría identificar los valores de cada uno de estas letras. Como el decil 5 pertenece al intervalo de 160 a 180, sería este de aquí. Sería este intervalo. Y el límite inferior sería 160. Está aquí, 160. Ahora, J por N minúscula sobre N mayúscula. Ya en el paso anterior hemos calculado que es 40. Ahora, la frecuencia absoluta anterior de la clase a la cual pertenece el decil 5. Recordemos que la clase del decil 5 es este de aquí. Entonces, la frecuencia absoluta acumulada anterior sería 27. Entonces sería 27. Ahora, la frecuencia absoluta de la clase a la cual pertenece el decil 5 es 20. Por eso ponemos 20. Y la amplitud simplemente obtendríamos restando 180 menos 160, que sería 20. Entonces el decil 5 sería 160 más 40 menos 27 es 13. 13 sobre 20 multiplicado por 20. Entonces 20 con 20 se van, entonces 160 más 13, que al final nos resulta que el decil 5 es 173. Ahora vamos a continuar para el percentil. En este caso es percentil 90. Percentil 90. Y para lo cual también vamos a utilizar la misma fórmula. Y en el paso anterior hemos calculado que el percentil 90 pertenece a este intervalo de 220 a 240, que sería este intervalo. Ahora solo nos falta identificar los datos necesarios para reemplazar en esta fórmula. El límite inferior sería 220. En el paso anterior hemos determinado que J por N minúscula sobre N mayúscula es 72. Y la frecuencia absoluta acumulada anterior de esta clase sería 69. Por eso ponemos 69. Y la frecuencia absoluta de la clase es 11. Por eso ponemos 11. Y la amplitud sería simplemente 240 menos 220, que sería 20. Entonces el percentil 90 es igual a 220 más 72 menos 69 es 3 sobre 11 por 20, que al final nos va a resultar 225,4. Ahora vamos a pasar a la siguiente fase, la fase de conclusiones.
¿A qué conclusión llegamos? Para el cuartil 1, el 25% de los pobladores ha perdido como máximo un monto de 144.4 soles. Ahora, para el decil 5, el 50% de los pobladores ha perdido como máximo un monto de 173 soles. Ahora, para el percentil 90, el 90% de los pobladores ha perdido como máximo un monto de 225,4 soles. Bien, jóvenes estudiantes, ya hemos llegado a la parte final de esta sesión y para que ustedes vayan practicando todo lo que hemos aprendido en esta sesión, les presento el reto de la semana, titulada Cantidad de cultivo perdido. Dice lo siguiente: las intensas heladas que se vieron en el mes de marzo del 2021 arrasaron con los cultivos de los pobladores de Conaycasa, Huancavelica. Viendo todo ello, el gobierno regional ha recogido la información de la cantidad de hectáreas perdidas de los 80 comuneros de Conaycasa y los resultados han organizado en la siguiente tabla. La actividad que van a desarrollar ustedes es: calcule e interprete el cuartil 2, decil 8 y el percentil 60. Bien, jóvenes, ya estamos llegando a la parte final y para lo cual les voy a hacer algunas interrogantes. ¿Qué aprendimos hoy? Bueno, jóvenes, en esta sesión hemos aprendido a resolver problemas de medidas de posición. Hemos visto lo que son los cuartiles, los deciles y los percentiles. ¿Y cómo hemos aprendido? Bueno, hemos aprendido graficando y también hemos utilizado tablas, y para resolver nuestra situación problemática hemos empleado la metodología de investigación escolar. Y finalmente, ¿para qué aprendimos? Bueno, como todo conocimiento matemático debe ser para que al menos nos sirva en nuestra vida cotidiana. Y jóvenes estudiantes, finalmente les presento las conclusiones de la sesión. Dice que los cuartiles dividen a la distribución en 4 partes iguales, cada una de las cuales engloba el 25% de las observaciones. Eso hemos visto en esta sesión. También hemos visto que los deciles dividen a la distribución en 10 partes iguales, cada una de las cuales engloba el 10% de las observaciones. Y también vimos que los percentiles dividen a la distribución en 100 partes iguales, cada una de las cuales engloba el 1% de las observaciones. Y finalmente hemos visto estas dos relaciones, ¿no? Que el cuartil 2 es igual al decil 5 y el cuartil 2 es igual a la mediana. Bien, jóvenes estudiantes, ya hemos concluido con esta sesión. Y si tienen alguna duda o consulta con respecto al reto de la semana, me pueden contactar a estos datos y gustosamente les estaré atendiendo. Muchas gracias.